Segunda de Samuel, capítulo 9. Segunda de Samuel, capítulo 9, versículo 1 al 7. Y vamos a leerlo alternadamente. Pero le voy a pedir que cuando les toque a ustedes leer, lo lean así con todas las ganas. Amén. Vamos, dijo David: ¿ha quedado alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? El rey le dijo: ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Y le dijo David: no tengas temor, porque yo a la verdad haré contigo misericordia por amor de Jonatán tu padre, y te devolveré todas las tierras que Saúl tu padre, y tú comerás, siempre a mi mesa. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias en esta tarde por tu bondad. Gracias porque eres fiel. Gracias porque nos das, Señor, el privilegio de estar en tu casa. Ahora te pedimos que seas tú, mi Dios, quien traiga palabra a este pueblo. Que no sea solo tu servidor, sino que sea tu Espíritu Santo el que dirige este mensaje a cada uno de nuestros corazones. En el poderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano, pero le pido que no deje de alabar al Señor. Y bien, podemos ver aquí una historia, ¿verdad? Que Samuel relata. Mefiboset, un descendiente hijo de Jonatán, descendiente del rey Saúl. Sabemos bien que en su tiempo Saúl fue un hombre que Dios eligió de entre los hijos de Israel para que reinara sobre Israel. El pueblo no tenía un rey, el pueblo solo tenía a jueces, pero tenían por rey a Dios. Mas, sin embargo, el pueblo comienza a preguntar por qué Dios no nos da un rey. Querían tener un rey visible como las demás naciones. Dios no decidió ya no contender con el pueblo, les entrega un rey, les entrega al rey Saúl. El rey Saúl fue un rey que se alejó de Dios, se alejó del propósito de Dios, decidió hacer las cosas a su manera, como él quería, como él pensaba, y Dios entonces llega el momento en que se aleja de él, se aleja de Saúl, lo desecha. Saúl llega el momento en que, como no contaba con la presencia de Dios en su vida, queda en manos de sus enemigos, los filisteos. Ahora bien, muere Saúl, mueren sus hijos con él, pero quiero hablar acerca de Mefiboset, aquel descendiente, aquel único niño que había quedado de la descendencia de Saúl. Mefiboset tenía 5 años cuando su padre Jonatán y su abuelo, o sea Saúl, murieron en una batalla, en esa batalla que tuvieron el pueblo de Israel, el ejército de Israel contra el pueblo de los filisteos. Ahora, cuando se da la noticia de que Saúl y Jonatán habían muerto, el niño queda desprotegido. Había quienes podrían querer quedarse con el trono.
aunque la Biblia nos muestra que también ya David había sido ungido rey de Israel desde hace unos años atrás, pero la nodriza, aquella mujer que cuidaba de aquel niño, estaba aterrorizada cuando se da cuenta que el amo del palacio, el rey Saúl había muerto. Entonces ella en temor, movida por ese miedo, movida por el temor, agarra a ese niño Mefiboset y se lo lleva corriendo, trata de huir para que al niño no le sucediera nada. Y dice la palabra, ¿verdad?, que acabamos de leer, que en lo que el niño estaba corriendo, en lo que la mujer estaba corriendo, el niño se le cae de los brazos. Ese niño Mefiboset queda lisiado de sus pies. En el capítulo 4 podemos ver, ¿verdad?, de Samuel, que este niño queda lisiado de sus pies, queda lastimado. Entonces podemos ver que el mismo día que a este niño le sucede la muerte de su padre, la muerte de su abuelo, también queda marcado. El niño se le cae, se golpea, queda marcado de sus pies, queda lisiado, de manera en que después de haber pasado sus días jugando en el palacio del rey, después de haber sido uno de los príncipes de Israel, ahora quedaría él marcado de por vida y tenía que vivir en medio de una batalla continua porque no podía siquiera moverse, no podía depender de sí mismo, no podía él ser una persona, digámoslo así, normal, porque sus pies estaban lisiados. Sus pies, como quien dice, de una manera brusca, ¿verdad?, dijéramoslo así, sus pies quedaron inútiles. No servían más, no podía caminar más, sino que tenía que tener a alguien o a algo para poderse sostener y poderse mover en la vida. Ahora, viendo lo que pasó este día de una manera más detallada, Mefiboset, fíjese bien, en un solo día tuvo varias desgracias. El mismo día que muere su padre, su abuelo, el mismo día ese niño pierde su estatus social, porque era un niño, se puede decir, al que todos admiraban en el reino. Era un niño que caía bien en ojos de todos, todos lo querían abrazar a lo mejor, todos lo miraban bien, todos le traían regalos el día de su cumpleaños. Este niño pierde su estatus social, pierde su estilo de vida como un príncipe en el palacio. Ahora, por el golpe que se da cuando lo tumba su nodriza, cuando lo deja caer, sus pies quedan dañados de por vida. Y después de ser aquel niño que era el nieto del rey y de vivir en el palacio real y de tener los mejores lujos, de tener la mejor cama, de tener los mejores juguetes, los mejores alimentos, de tener, aún siendo un niño, ya tenía criados a su disposición. Mas sin embargo, ahora este niño queda inútil en la vida, queda lisiado. Y no es lo peor de todo. Lo peor de todo es que se lo llevan a Lodebar. Ahora, ¿qué es Lodebar? Lodebar era un lugar lejano de donde él pertenecía. Él pertenecía a la casa del rey. Él pertenecía a una familia real. Mas sin embargo, cuando se lo llevan a Lodebar, Lodebar era una tierra seca, una tierra rocosa, era una tierra en la que era muy difícil poder plantar algo y que esa planta pudiera sobrevivir, porque no había mucha vegetación, no había agua, era un lugar donde no se podían tampoco criar muchos animales, porque no había plantas.
era un lugar abandonado, era un lugar que solamente servía para una cosa, solamente. Lodebar no servía para crecer plantas, no servía para crecer animales, no servía para hacer nada que fuera de servicio hacia la nación, no servía para proveer o para producir algo, algo productivo, algo que, ¿cómo se dice? Que pudiera contribuir a la necesidad del pueblo de Israel, sino que solamente servía para que allí se fueran las personas que quedaban marginadas en la sociedad, los fugitivos de la ley, los que andaban huyendo de algo, los que tenían un pasado y que querían huir de ese pasado. Lodebar era también un lugar para aquellos que no podían contribuir, no podían hacer un bien a la sociedad, para aquellos que no podían depender de sí mismos, sino que gente lisiada, gente enferma, gente paralítica, gente lastimada, aquellos que habían perdido todos sus bienes y que no tenían a un lugar para donde ir, iban hacia Lodebar. Vivían como vagabundos, vivían errantes, vivían olvidados por la sociedad, olvidados por el pueblo. Ahora, en resumen, Lodebar era solamente un lugar que no inspiraba ningún tipo de esperanza, no inspiraba ningún tipo de sueños, no inspiraba ningún tipo de futuro. Lodebar era un lugar solamente donde no había condiciones ni siquiera dignas para vivir. Lodebar era un lugar de olvido. Ahora, el significado de esta palabra en sí es que en el lugar de Lodebar había, ¿verdad? Cuando lo vemos desde el punto de vista bíblico, podemos ver que Lodebar era un lugar de enfermedad, de dolor. La situación que pasaba la gente cuando estaban en ese lugar viviendo allí, pasaban sus días, algunos iban a pasar los últimos días de su vida en ese lugar, en medio del olvido, de la tristeza, de la miseria, de la soledad, de la enfermedad, de los resentimientos, del odio, del quebranto, de los problemas, ansiedad, depresión, culpas. Aquellos que tenían remordimientos en la vida. En Lodebar, como quien dice, siendo un lugar inhumanamente digno para vivir, ese lugar no tenía ningún propósito para la gente. No había propósito, solamente iba la gente a esperar a que pasara el tiempo, viviendo lo mismo de siempre, el mismo ambiente de desesperación, el mismo ambiente sin esperanza alguna, el mismo ambiente sin decir va a pasar algo bueno, sino que solamente esperaban allí hasta que la muerte llegara. Ahora, viéndolo desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? Podemos ver que ese lugar representaba una región en donde no había fe, donde no había esperanza. Lodebar era un lugar de muerte. Y etimológicamente, o sea, viendo el significado de esta palabra, Lodebar se forma de dos palabras. La primera es lo, que significa no, y la palabra debar, que significa palabra. Entonces, cuando vemos el significado de esta palabra, lo, no, debar, palabra, significa un lugar donde no hay palabra. No había palabra, no llegaba palabra. Era un lugar donde los habitantes de ese lugar tan infelices que eran,
ya no tenían comunicación ni entre ellos mismos, mucho menos tenían comunicación con el pueblo, mucho menos tenían comunicación con los sacerdotes, que eran los que ministraban la presencia de Dios, y mucho menos tenían palabra de Dios. Lodebar, el lugar de no palabra. Muchas gracias, mi hermano. A Lodebar, hermanos, solamente iban aquellos que querían morir en el olvido. Ahora, si vemos desde el punto de vista espiritual, ¿verdad? El punto de vista material es que no salían árboles, no había animales, no había manera de hacer algo que fuera próspero en ese lugar. En el punto de vista espiritual, Lodebar significa ese lugar donde es una zona oscura en la vida del ser humano. Una zona donde hay dolor, donde hay una confusión continua, donde nada resulta, donde se vive en tristeza, se vive en enojo, se vive en dolor, se vive en resentimiento, se vive en odio constante, donde todo es gris, donde no me parece nada bien, donde todo se me hace mal, donde no me llega ya la palabra de Dios a mi vida. No hay servicio que pueda tener palabra, no hay oración en la que pueda sentir palabra, sino que todo parece ser gris. Y así como el significado de Lodebar se refiere a las condiciones reales y físicas del territorio, aquel donde había constante desesperación, podemos interpretar entonces que Mefiboset se fue del mejor lugar donde podía estar, el mejor lugar donde podía haber soñado vivir, el mejor lugar donde tenía los mejores lujos, la mejor casa, donde tenía la mejor comida, se fue al peor lugar donde podía haber llegado. Y saben ustedes que al ver esta historia me conmueve, pero hay algo que me impacta todavía bastante. Me impacta que este pobre niño, porque era un niño, en medio de su inocencia, en medio de lo que a él le toca vivir, no tenía ninguna culpa. ¿Qué tenía él culpa de que su papá se hubiera muerto? ¿Qué tenía él culpa de que su abuelo se hubiera alejado de Dios y por eso Dios lo desechó? Mefiboset no tenía la culpa, en cierta manera, o era una víctima del comportamiento de alguien más. A diferencia de que muchos estaban en Lodebar por sus culpas, por sus crímenes, por sus delitos, por sus malas decisiones, Mefiboset estaba en ese lugar, que era el lugar equivocado para él. Era el lugar donde estaba la gente equivocada, en la situación equivocada, rodeado de la gente equivocada, aquella gente que le inspiraba maldad, aquella gente que le inspiraba negatividad, aquella gente que le decía no vas a poder, aquella gente que le decía no, esto no va a funcionar, ay no, porque vamos a la iglesia, ay no, porque seguimos adelante, ay no, y constantemente estaba escuchando voces negativas, voces que lo guiaban solamente a una cosa, a perder toda esperanza. Desde el día en que este niño nació, él estaba destinado a vivir entre príncipes, entre sacerdotes, entre gente de sociedad importante. Y siendo un niño había tenido sueños, siendo un niño tenía un futuro prometedor, siendo un niño tenía tantas esperanzas en la vida, tenía ilusiones, tenía una gran vida por delante e incluso tenía cierta probabilidad de algún día llegar a ser rey. Entonces, resumiéndolo todo, no fue su culpa que su papá se murió y lo dejó solo en el mundo. No era su culpa que la mujer que lo había criado saliera huyendo con él y en desesperación. Por torpeza a lo mejor lo dejó caer y el niño se golpeó. No fue su culpa que quedó lisiado de sus pies en la vida.
No fue ni siquiera decisión de él el salir de casa, sino que quedó lastimado por la decisión de alguien más. Y ahora nosotros al leer y escuchar esta historia, ciertamente nos causa cierta compasión, ¿verdad? Nos causa cierta tristeza al imaginar la película, ¿verdad? Así como si fuera una película. Nos causa cierta tristeza, cierta compasión por este hombre que tuvo que crecer en el olvido, que quedó dañado desde su niñez. Pero es importante que hagamos resaltar ahora otros detalles aquí. Algo pasó. Algo pasó en el camino, una piedra, una rama tal vez. Algo pasó que se enredó en el pie, en los pasos de aquella mujer que lo llevaba, y que la consecuencia fue quedar lastimado. Este niño fue llevado a Lodebar por aquella mujer que, fíjense, ella lo quería como a un hijo. Lo quería demasiado, lo estimaba demasiado, había hecho su esfuerzo para que el niño creciera saludable, mas sin embargo, en medio del amor que ella tenía, tomó la decisión equivocada. Quizás porque a lo mejor en aquella mujer tampoco había palabra. Tampoco, tal vez porque la mente de aquella mujer no alcanzaba a comprender que ese niño no pertenecía a Lodebar. Y ahora bien, en este tiempo hay mucha gente viviendo en Lodebar. Gente que pertenece al palacio del rey. Gente que debería de estar en el palacio del rey. Mas sin embargo se encuentran viviendo en Lodebar, en el lugar del olvido, en el lugar de la tristeza, en el lugar del resentimiento, en el lugar del odio, en el lugar donde alguien los marcó en la vida, alguien tomó las decisiones erróneas y hoy se encuentra sufriendo las consecuencias. En el mundo, mis hermanos, existen 3 billones de personas. Y entre toda la gente que ha escuchado de Jesús, solamente un porcentaje muy pequeño decide seguirle. Y esto es, ¿sabe por qué? Porque Lodebar es lo único que ellos conocen ya. ¿No recuerdan a lo mejor, aunque Dios continuamente está tratando de llegar a la vida del ser humano, no se dan cuenta de lo que se están perdiendo? En el mundo también hay muchos, no solo que no conocen de Dios, no solo que no han escuchado, hay muchos que se hacen llamar cristianos, que ciertamente han obtenido cierto conocimiento de Dios, ciertamente conocen del amor de Dios para nosotros. El problema es que viven a lo mejor soñando, viven a lo mejor anhelando volver al lugar donde pertenecen, pero todavía están viviendo en Lodebar, en aquel lugar donde probablemente físicamente se es libre, físicamente se puede ir a la iglesia, físicamente puede uno estar yendo a la célula, estar siendo parte del programa de una iglesia, y eso es muy bueno. El asunto es cuando dentro de mí existe todavía el Lodebar y no he podido salir de ese lugar. Vivir en Lodebar es vivir también en medio de los problemas, en medio de las adicciones, vivir en esa condición de ser humano caído que vive en desesperación y en una condición de desesperación día con día. Pero déjeme decirle una cosa. Cristo dijo que Él vino a deshacer las obras del diablo. Y aunque el diablo
Aunque el diablo ha querido destruir la vida de alguien, aunque el diablo ha querido llevarle a lo de bar, aunque el diablo ha hecho lo posible por tenerle ahí miserable en medio de los problemas, en medio del dolor, en medio de la tristeza, hay alguien que dice: yo estoy aquí para deshacer las obras del diablo y he venido para darte vida y para darte vida en abundancia. Y ese alguien se llama Jesucristo. Dios desea liberar a los que viven en Lodebar. Dios desea sacar la opresión y la depresión de en medio de su pueblo. Dios desea libertar a aquellos que viven sin una esperanza, aquellos que viven en medio de enfermedad, aquellos que viven en medio de necesidad, aquellos que viven en medio de la pereza espiritual, aquellos que no quieren comprometerse con Dios. Dios desea romper esas cadenas y traerle a vivir desde Lodebar hasta el palacio del rey, hasta su presencia de él, hasta donde podemos nosotros disfrutar de aquella presencia hermosa y decir: Señor, gracias porque ahora soy libre, porque antes estaba yo cautivo, pero ahora estoy en tu presencia, ahora te alabo, ahora te adoro, ahora levanto mis manos porque ahora soy libre para alabarte a ti. Y déjeme decirle una cosa: un tipo de Lodebar que está ahorita en el mundo y que la gente no se da cuenta, un tipo de Lodebar que existe ahorita en este tiempo, es la incertidumbre en la gente. ¿El qué va a pasar? Mucha gente vive en Lodebar porque ni siquiera saben qué va a pasar de aquí a un año. Con todo lo que se ha estado viendo en el mundo, con todo lo que ha estado pasando, el no saber qué pasará le trae a la gente una incertidumbre, al gobierno, a los países, a las sociedades, al mundo entero. Y ese vivir en incertidumbre trae una ansiedad en la gente. Esa ansiedad también es vivir en Lodebar, porque en el momento en que nuestra confianza deja de estar depositada en Dios, en el momento en que yo estoy depositando mi confianza en lo que está pasando aquí alrededor, en el momento en que dejo que las noticias me abrumen, lo que dicen en la radio, lo que dicen en las redes sociales, lo que dicen del coronavirus, de que la guerra mundial se acerca, de que los gobiernos están algunos por entrar en conflicto unos con otros, y que el coronavirus está todo lo que da, y que no se sabe qué va a suceder. Probablemente poco a poco nos hemos desviado y hemos poco a poco ido saliendo de vivir en el palacio a estar en el Lodebar de la depresión, de la desesperación, de aquella continua sentimiento de incertidumbre, en aquel continuo sentimiento de ansiedad. Y déjeme decirle una cosa: Dios desea que su pueblo sea libre de la opresión. Y no solo me refiero ahora a la opresión de lo que está pasando, sino también a la opresión que está pasando ahorita en el mundo, cosas como ideologías que están surgiendo, la ideología de género, sistemas de creencias falsos en el que la gente piensa que solamente teniendo una religión se acerca a Dios. Déjeme decirle que Dios está buscando tener una relación íntima con el hombre, no solo tener una religión en la que voy al domingo y me miro bien y ya con eso cumplí. No, déjeme decirle una cosa. Jesús le dijo a la mujer: el que bebiere del agua que yo le daré no volverá a tener sed jamás, sino que de su interior, ¿qué? Correrán ríos de agua viva. Dios quiere que seamos libres, que de nuestro interior, fluyan esos ríos de agua viva.
Dios desea liberar a su pueblo de cadenas como adicciones, inmoralidades, pornografía, la división familiar, aquellas cosas que somos muy buenos para ocultar, que venimos a la iglesia y lo ocultamos muy bien. Nadie se da cuenta, el pastor no se da cuenta, los demás hermanos no se dan cuenta, pero yo, allá en lo oculto, estoy todavía viviendo en un lodebar, en un lugar de atadura. Y déjeme decirle una cosa, hermano, que el problema, otro de los problemas que afectaron a Mefiboset, escúchame bien por favor, otro de los problemas que afectaron bastante a este niño, no solo fue el estar en aquella tierra, no solo fue el tener sus pies lisiados, sino que Mefiboset no tenía a su padre. Es un gran problema. Es un gran problema porque cuando vemos estadísticas, aún dentro de la iglesia, hay muchos hijos que están creciendo sin su padre. Y no me refiero a que el padre se haya ido o se haya fallecido, aunque hay unos casos que así han sido. Pero hay muchos casos en la iglesia en los que el papá está demasiado ocupado en su vida personal, demasiado ocupado en sus proyectos personales, demasiado ocupado en su mundo, mientras que la familia está creciendo sin un padre. El problema de Mefiboset es que como no tenía un padre, no tenía alguien quien lo reclamara, quien lo protegiera, quien dijera, ¿dónde está mi hijo? Sino que estaba solo en el mundo. La falta de un padre amoroso, la falta de un padre que se acerca a su familia, que se acerca a sus hijos, un padre que está ahí para guiar a sus hijos, un padre que está ahí para guiar a su familia a Dios. Es un problema que se mira no solo en la sociedad, sino que está afectando a muchas de las familias cristianas. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están aquellos hombres cuya responsabilidad es guiar a la familia a Dios? Y que a veces queremos dejarle la responsabilidad a la mujer. Tú llévalos a la iglesia, tú ve, tú échale ganas, yo aquí estoy bien, yo voy a ir al trabajo, yo tengo bastante que hacer, mira, tengo que arreglar el carro, o tengo que, y sí es cierto que como hombre tenemos que cumplir con esas cosas, pero uno puede balancear las cosas. No podemos, hermanos varones, darnos el lujo nosotros de descuidar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Porque precisamente fue uno de los problemas más grandes de Mefiboset, el no tener a su padre. El padre juega un papel muy importante en la vida de los hijos. Y no solo me refiero en el proveer lo material, sino que el padre juega un papel muy importante en guiar a su familia hacia Dios. Porque Dios no le entregó la responsabilidad a la mujer, Dios se la entregó al varón. Y hoy en día en el mundo se ha ido desarrollando, hermanos, una cultura en la que se quiere hacer mirar normal que no tener papá está bien. El feminismo ha crecido tanto que hay incluso ahora existe lo que es el matrimonio homosexual entre mujeres en los que dicen no ocupamos un varón y adoptan niños. Y todo en el mundo, les he dicho en la iglesia y a los hermanos cuando en algunas ocasiones, en este tiempo todo en el mundo ha sido diseñado para estar jalando a la iglesia hacia afuera. La televisión, ¿qué no sale en televisión? Violencia, desnudez, traiciones, drogadicción,
Antes de perdida había un poco de censura, ahora no la hay. La radio que nomás está sonando tanta música que trae tanto mensaje que le ensucia la mente a uno, las redes sociales, los amigos y muchas cosas en el mundo, aún las escuelas con las ideologías que están metiendo y le están enseñando a los jóvenes. Es necesario que el padre tome su lugar y que guíe a sus hijos y que diga, como dijo Josué, yo y mi casa serviremos a Jehová. El mundo ha ido desarrollando esa ideología, esa cultura en la que no tener papá está bien. Se ha convertido en algo que creen ellos es algo muy normal. Y por eso muchos de los padres ya no se ven involucrados realmente con sus hijos, ya no se ven involucrados realmente en la familia, ya no se ven involucrados ni siquiera con Dios. Y cuando nosotros vamos a la Biblia, podemos ver que Dios mismo se muestra como un padre a nosotros. Dios desea proveer. A lo mejor alguien está viviendo en la misma situación de Mefiboset. Alguien se encuentra en el olvido. Alguien se encuentra en una situación en la que ya no sabe qué hacer. Y déjeme decirle que cuando no hay un padre, que esté ahí para sus hijos, los hijos crecen con un sentimiento de inseguridad, incertidumbre, pobreza, necesidad. Son vulnerables. Y dicen los psicólogos que muchos de los problemas que existen en los jóvenes con las autoridades, o sea, con la policía, con los maestros en la escuela, con los pastores en la iglesia, con el líder de jóvenes, muchos de esos problemas vienen por una mala relación con el papá. De manera en que, sin darnos cuenta, en ocasiones podría ser que con las decisiones que estamos tomando como padres, estamos lisiando la vida de nuestros hijos, así como pasó en la historia de Mefiboset. De manera en que cuando el muchacho crece, como hubo un problema con la autoridad de casa, porque Dios puso al varón como una señal de autoridad en cada casa, como una imagen de autoridad. Pero como la autoridad decidió erróneamente, como la autoridad se fue, como la autoridad desertó, como la autoridad abandonó, como la autoridad siempre estuvo ausente, el niño o la niña crecen y crecen con un problema en el que no aceptan autoridad sobre ellos. No aceptan la autoridad de la policía, por ejemplo. No aceptan la autoridad de los maestros. No aceptan la autoridad del pastor. No aceptan la autoridad de alguien que les diga lo que se tiene que hacer. Y muchas veces incluso la autoridad de Dios misma. ¿Cómo puedo tener yo una autoridad sobre mí si nunca hubo alguien que me mostrara desde niño? Y se les hace difícil incluso venir a Dios y dejar que sea Dios el que los guía. Porque en la vida creció sin alguien que lo guiara a él. Entonces, la persona se convierte en una persona rebelde. Y todo este problema viene por la falta de un papá. Lamentablemente, hermanos, dígame usted si no, aún en las películas, el mundo nos ha querido vender la falsa realidad de que tener un papá que está ausente es normal. Podemos ver en películas, ¿verdad? Hay muchas películas, pero mayormente en las películas que son para los jóvenes. Películas como Spider-Man, donde no estuvo su papá. Películas como Batman. Películas como las de las Tortugas Ninja, por ejemplo, del Capitán América, del Rey León, incluso la del Chavo del Ocho, nos enseñan que no había un papá allí. Y se hace en el mundo mirar normal, que está bien. La realidad es que este mundo necesita un padre. La realidad es que este mundo necesita la guianza de alguien.
La realidad es que para poder salir de Lodebar se necesita que haya alguien que le diga: sal de ese lugar. Es tiempo de que salgas de Lodebar. Es tiempo que salgas de la desesperación. Es tiempo que salgas de la incertidumbre, porque hay alguien que te está esperando allá en el castillo, allá en el lugar del rey, allá en el lugar donde tú perteneces. Y a lo mejor alguien aquí llegó con la mentalidad todavía de que no puedo, no sé qué voy a hacer, no sé qué va a venir en el futuro, no sé qué va a ser de mí, no sé qué va a venir en el futuro a mi familia. Pero déjame decirte que aquí hay un Dios todopoderoso, que es el papá, que es el rey, que es el todopoderoso, y está diciendo: tú puedes, mijo, yo estoy contigo, yo no te suelto, yo te protejo, yo te cuido, yo deseo ser tu papá. Y te amo tanto que estuve dispuesto a recibir tantos latigazos y tantos golpes y unos clavos en mis manos y en mis pies, para que por mi sacrificio en la cruz tú pudieras salir de Lodebar, de aquel lugar donde no había esperanza, de aquel lugar donde no hay absolutamente un futuro. Usted, mi hermano, mi hermana, no nació para vivir marcado. Usted, mi hermano, mi hermana, no nació para vivir en Lodebar, en el lugar donde no hay esperanza. Usted no nació para vivir en el lugar de los perdedores. Usted no nació para vivir en un lugar donde la palabra de Dios no llega. Usted nació para vivir en el palacio del rey. En usted hay un valor muy grande. Y aunque el diablo había dicho muchas veces: tú no puedes, tú no vales, tú no vale la pena seguir adelante, déjeme decirle que Dios está invitándonos. Dice la palabra que el rey David preguntó. Llega el momento en que el rey pregunta, después de tiempo. El rey pregunta: ¿habrá alguien que quedó de el linaje de Saúl? ¿Habrá algún hijo de Jonatán? Porque ¿se acuerdan ustedes que Jonatán y David eran buenos amigos? Y el rey David pregunta: ¿habrá alguien que haya quedado de ese linaje? Porque David no se le olvidaba el pacto que había hecho con Jonatán. Déjeme decirle una cosa: a Dios no se le olvida el pacto que hicimos un día con Él. Y aunque nosotros en ocasiones en nuestro caminar diario como cristianos sintamos que andamos ya lejos, que andamos ya en Lodebar. Oh, no, pastor. No, no, yo no vivo en Lodebar. No, no, yo voy todos los domingos a la iglesia. ¿Y cuánto tiempo tiene usted sin tener una experiencia con Dios? ¿Cuánto tiempo tiene sin ser tocado por Dios? ¿Cuánto tiempo tiene sin derramar una sola lágrima en la presencia de Dios? ¿Será que a lo mejor alguien aquí ha estado en Lodebar y ni siquiera se da cuenta? ¿Será que a lo mejor la palabra ya no llega? Ya no hay predicación que llegue, ya no hay servicio que te haga sentir gozo, ya no hay alabanza que te haga levantar tus manos y decir: Señor, te adoro, te alabo. ¿Será que alguien aquí está debatiendo entre seguir adelante o en ya dejar así las cosas, tirar la toalla? Se necesita ser muy honesto. Se necesita ser muy honesto para reconocer cuando tengo tiempo sin tener esa intimidad con Dios. Pero la buena noticia es que si hay alguien aquí que está viviendo en Lodebar, en medio del resentimiento o en medio de la tristeza,
en medio del dolor, porque a lo mejor cuando era niño alguien me marcó de por vida. Déjeme decirle que aquí está el Rey de Reyes, que está dispuesto a ser papá, a sanar nuestra falta de paternidad, a sanar nuestra falta de guianza, a sanar nuestra falta de esperanza. Dios está queriendo hacer misericordia con alguien en este servicio. Ahora mi pregunta es, ¿quién? ¿Quién está dispuesto? ¿Quién está dispuesto a decir, Señor, quiero empezar de nuevo? Porque déjeme decirle una cosa, así como Mefiboset fue llamado desde el lugar donde estaba viviendo, y a lo mejor venía, cuando lo mandan llamar, a lo mejor venía todo sucio, a lo mejor venía todo, pues imagínense, no se podía mover por sí mismo. ¿Quién sabe qué condición venía? Allá en Lodebar no había ni siquiera agua. A lo mejor golía feo. A lo mejor venía todo desgarrado de su ropa. A lo mejor venía embarrado. ¿Sabe de qué? A lo mejor venía con ese dolor de pies todavía. Pero el rey lo recibe en esa situación. Y dice que lo invita a cenar a su mesa. En la cultura judía, hermanos, en la cultura hebrea, el sentarse a cenar con alguien a la mesa era una señal de amistad profunda. Por eso en una ocasión Jesús dijo, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguien oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Dios está llamando a alguien que ha estado viviendo en Lodebar por tiempo. ¿Cuánto tiempo tienes sin sentir la presencia de Dios? Déjame decirte que la presencia de Dios es muy importante. Porque ciertamente hay programas en la iglesia. Ciertamente tienen un pastor genial. Lo admiro. Lo miro como un ejemplo a seguir. Pero no está todo en él. Se necesita gente que tenga mentalidad de rey, no mentalidad de Lodebar. Se necesita gente que viva en el palacio con el rey, con nuestro Dios, y que esté dispuesto a llevar a cabo esa labor que se tiene que echar a andar para que el reino crezca. No se puede vivir en Lodebar y ser de bendición en el palacio. Se necesita salir de Lodebar. Se necesita salir de la tristeza. Se necesita salir del odio. Se necesita salir de aquel lugar donde hay oscuridad, donde no hay esperanza. Se necesita salir de aquel lugar en donde no llega la palabra. Porque si no somos dispuestos nosotros, toma una decisión. Si no somos dispuestos nosotros a salir de ese Lodebar, lo único que nos espera es oscuridad, sequedad, muerte, tristeza, aflicción, incertidumbre. Y déjeme decirle que usted y yo somos un pueblo especial, que Dios ha escogido para que nosotros salgamos a llamarle al mundo y entregarle las virtudes de aquel que nos llamó a su luz admirable. Pero no podemos entregar lo que no tenemos. Podríamos tener templos y qué bonito. Podríamos tener pantallas y luces y cantos y el mejor programa y los mejores músicos, pero todavía podríamos estar viviendo en Lodebar.
Se necesita salir de lo de bar. Póngase de pie, por favor. Alguien podría decir aquí, sí, pero es que la verdad yo sí quiero salir de lo de bar. Sí quiero sentir su presencia, sí quiero invitar a Dios nuevamente. Sí quiero aceptar la invitación del Rey. Pero hay algo que me detiene. Estoy sucio. Estoy lleno de aquellas cosas que he hablado o que he escuchado, o de aquellas cosas que he hecho, de aquellas